Les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Hoy vamos a hablar de esta declaración poderosa que hizo nuestro Señor Jesucristo, una vez más a los religiosos de Israel. ¿Saben por qué una vez más el Señor Jesús hace esta declaración frente a los religiosos de Israel? Si hay alguien que pudiera llegar a ser duro, es el religioso. Porque el religioso cree que está bien. El religioso cree que no tiene necesidad. El religioso cree que es bueno. De tal manera que no encuentro otro público más duro en las Escrituras, ante el cual el Señor Jesús se haya levantado para en repetidas ocasiones exhortar y hacer fuertes declaraciones como la que vamos a hablar en esta mañana, como lo fueron los religiosos. Y los religiosos en los tiempos de Jesús se dividían en sectas, en movimientos. Estaban los fariseos, los saduceos y los escribas. En esta ocasión se nos dice que en aquel momento en el cual el Señor Jesús hace esta declaración, yo soy la luz del mundo, se encontraban reunidos saduceos y fariseos. Juan 8, versículo 12, y el tema de esta mañana es, yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Yo soy la luz del mundo. Eso fue lo que Jesús dijo. La semana pasada hablamos de la primera declaración de Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sí recuerdan? La semana pasada. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de este punto, en el cual el Señor Jesús se revela a sí mismo como la luz del mundo. Juan 8, 12, lo voy a poner ahí en la pantalla, por si alguno no tiene que leer. ¿Están ahí, hermanos? Juan 8, 12. Hoy vamos a meditar en este texto de la Escritura. Y dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todos juntos, por favor, todos juntos a una voz. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús les habló, dice, otra vez, por segunda ocasión, Jesús le dice a los religiosos y a quienes estaban ahí en ese momento, yo soy. Y recuerde que esta expresión, yo soy, es una declaración a través de la cual el Señor Jesús afirma no solo ser igual a Dios, sino ser Dios mismo. Jesús dijo ser Dios mismo. La expresión yo soy la repite el Señor Jesús en 7 ocasiones. Y a través de esta serie vamos a ver esas otras ocasiones en las cuales el Señor Jesús hace esta declaración. Yo soy. Él está diciendo, yo soy Dios. 7 ocasiones. En 7 veces más el Señor Jesús hace esta declaración. El 7, hermanos, recuerden esto, es el número perfecto. El 7 es el número de Dios. Él quería que eso quedara claro a los religiosos en Israel. En esta ocasión, la declaración va acompañada de la expresión la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En la primera ocasión Jesús dijo, yo soy ¿qué? El pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Pero ahora dice Jesús, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Antes de entrar de lleno al análisis de esta poderosa afirmación, yo soy la luz del mundo, es importante echar un vistazo al entorno que propició el momento para que el Señor Jesús hiciera tal afirmación. Pero antes de ir ahí, quiero que vayamos a Dios en oración. Porque no hay nada bueno que yo pudiera decir en esta mañana si no viene de parte del Señor. Así que vamos a orar y vamos a pedirle que en esta mañana Él hable poderosamente a nuestras vidas a través de esta verdad. Mi Dios amado, antes que todo me despojo de mí mismo, Señor. Que nada, tan
solo soy polvo delante de tu presencia, pero yo ruego y suplico que en esta mañana te complazcas en usar mi vida y me permita ser una bendición a mis hermanos, a mi congregación, a mi iglesia, Señor. Y no hablo de esta manera como dueño de la congregación, sino como parte de la congregación, porque yo soy parte de ellos y ellos son parte de mí. Estamos juntos en esto, en este camino que es la vida cristiana. Y es nuestro deseo que todos podamos crecer en la medida de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Señor, reconocemos esta mañana que aún nos falta mucho por conocerte. Hemos conocido a través de lo que hemos escuchado en repetidas ocasiones de labios del pastor o de pastores o de otros creyentes. Pero no queremos una fe, una convicción prestada de otros. Queremos estar plenamente convencidos que te conocemos, que sabemos quién eres. Ayúdanos en esta mañana a poder comprender, entender con amplitud. ¿Por qué razón tú dijiste en aquella ocasión, por segunda vez, yo soy la luz del mundo? Bendice este tiempo, Señor, ayúdanos a ser atentos, porque lo pedimos y lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, el contexto de esta expresión, yo soy la luz del mundo, se encuentra en el capítulo 8, precisamente el Evangelio de Juan, del verso 1 al 11. Y es que es ahí donde se nos narra aquella famosísima historia de la mujer adúltera, que todos nosotros recordamos porque hay una frase que nos acompaña en muchas ocasiones. Y esta frase famosísima es: cualquiera que esté libre de pecado, aviente o arroje la primera piedra. Y todos bajamos la mano, ¿verdad? Porque efectivamente no hay uno solo bueno delante de Dios. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nosotros somos culpables de pecado delante de los ojos de Dios. Nadie aquí está exento de pecado. Pero ahora, regresando a la historia, Jesús se encuentra enseñando en el templo. Y a media enseñanza lo interrumpen los religiosos de Israel. El asunto que le traían para atender en aquella ocasión era el de esta mujer que había sido hallada en el acto mismo de adulterio. Ahora, los religiosos llevan a esta mujer delante del Señor Jesús para probarle o para tentarle, es lo que dice la Escritura. Verso 6 de Juan 8, dice la Escritura: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Queridos hermanos, estos religiosos vienen con una mala intención delante de Jesús y le dicen: Jesús, hemos hallado a esta mujer cometiendo adulterio. La ley nos dice que debemos apedrearla, pero ¿tú qué dices? Si Jesús decía hay que apedrearla, como lo dicta la ley, entonces Jesús iba a ser acusado de falta de misericordia y de perdón. Pero si Jesús decía no la apedreen, entonces él iba a ser culpable de no cumplir con la ley de Moisés. Así que de una manera muy sabia el Señor Jesús les dijo esto: cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. La historia nos dice que poco a poco, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se iban retirando de aquel lugar. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos estaba limpio de pecado. Porque ninguno de ellos era inocente delante de los ojos de Dios. Cada uno de ellos era acusado por su propia conciencia. Así que nadie le arrojó una sola piedra a aquella mujer. Ahora, el final de esta historia es conmovedor. Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Al levantar ella la mirada no vio a nadie.
Y Jesús en ese momento, en ese instante le dijo, mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Seguido de esto, en el versículo 12, Jesús hace esta declaración: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Ahora quiero que veamos que hubo una razón, un motivo que le dio al Señor Jesús la pauta para poder decir esta gran verdad, que hasta el día de hoy sigue surtiendo efecto en el corazón de aquellos que, como aquella mujer, fuimos encontrados en la pena y el dolor de nuestros pecados. Porque hasta el día de hoy, queridos hermanos, esta frase sigue tocando vidas, sigue transformando corazones. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. ¿Seguido de qué lo dijo? ¿Seguido de quién lo dijo? Lo dijo seguido de esta situación, la cual acabamos de hablar, de esta mujer hallada en el acto mismo de adulterio. Ahora, vamos a analizar un poquito esta historia antes de poder concentrarnos en Juan 8:12. Primero que todo, hermanos, quiero que hablemos del pecado detrás de una mujer, porque hubo una razón por la cual Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahorita vamos a ver qué significa andar en tinieblas, pero quiero que nos concentremos ahorita en esta mujer que fue hallada adulterando. Querido hermano, pecado es pecado. ¿No es así? No hay pecados grandes ni pecados chicos delante de Dios. Todo lo que va en contra de su voluntad es pecado. E incluso dice Santiago que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Pero hablemos del pecado detrás de esta mujer. El pecado no es propio de un género. No afecta nada más a un sexo. No importa cuál es tu género, tu nombre, profesión, religión, el pecado afecta tanto a unos como a otros. El pecado es inherente en la naturaleza del ser humano. Quiere decir que el pecado es casi inseparable. En Romanos capítulo 8, Pablo decía: siempre termino haciendo aquello que no quiero hacer. En mi corazón existe el deseo de agradar a Dios, pero a veces soy vencido de la carne y termino haciendo cosas funestas, cosas reprobables delante de los ojos de Dios, pero ese no era mi deseo. Propiamente hablando de aquella mujer adúltera, me pregunto: ¿quién era aquella mujer? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? La Biblia no nos dice. Lo cierto es que esta mujer había sido hallada adulterando. Quiere decir que entonces esta mujer era casada, tenía un esposo. Pero me hago otra pregunta: ¿qué llevó a esta mujer a tener que engañar a su esposo? ¿Qué llevó a esta mujer a tomar esa mala decisión? Podríamos decir como respuesta el placer, la necesidad económica, o quizás simplemente esta mujer deseaba sentirse amada por alguien. No lo sentenciar. Aquella mujer sabía de antemano que era culpable, y también sabía esta mujer lo que le esperaba. Esta mujer no ignoraba que lo que estaba haciendo estaba mal delante de los ojos de Dios, pero también ella sabía lo que la ley decía. ¿Y qué decía la ley? Que tenía que morir apedreada. La ley mosaica no solo prohibía el adulterio, también lo castigaba. Éxodo 20:14, el Señor dijo: no adulterarás. En Deuteronomio 5:18 volvió a repetir. La palabra Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. En Deuteronomio 5:18 vuelve a repetir el Señor esto y vuelve a decir: no adulterarás. En Levítico 20:10, justo en ese texto de la Escritura, es donde se dice cuál era la sentencia para el hombre o para la mujer que estuviese practicando el adulterio. Y efectivamente,
ahí se dice que la sentencia era ser apedreada. Para aquella mujer había llegado el fin. Pero ahora hay algo más que debemos entender. Y es que el pecado terminó cegando a esta mujer. El pecado nos ciega, hermanos. El pecado nos ciega. ¿Cómo es posible que un hombre de familia que tiene esposa e hijos de pronto se olvide de eso y vaya tras una mujer ajena? ¿Cómo es posible que un hombre que tiene sus propios hijos termine manteniendo a los hijos de otro? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la respuesta a esto? El pecado ciega. ¿Cómo es posible que una mujer abandone a su esposo y a sus hijos para irse con otro? El pecado ciega. ¿No es así? Esta mujer, y la única forma de poder hacer frente a esa naturaleza caída es a través del glorioso y bendito Espíritu Santo de Dios. Amén. No hay forma de poder vencer el pecado por sí solos. Necesitamos la ayuda sobrenatural del Señor en nuestras vidas. Pero algo más. Esta mujer estaba ciega ante Dios. Porque la mujer no solamente había ofendido a su esposo, primeramente había ofendido a Dios. Cuando nosotros pecamos, no pecamos en contra de las personas, pecamos en contra de Dios. Por eso en el Salmo 51, cuando David hace su plegaria, su oración de arrepentimiento, él dijo algo muy importante: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado. Esta mujer estaba ciega ante la presencia de Dios. Pero también esta mujer estaba cegada ante los hombres. De veras, esta mujer se arriesgaba mucho. A veces arriesgamos mucho por el pecado, por el placer, hermanos. No siempre vamos a poder librarnos de eso. Tarde o temprano, el pecado nos alcanzará. La mujer estaba cegada ante los hombres. Le voy a decir por qué. Porque ya no le importaba si la veían o no la veían. Ya no le importaba esconderse de los hermanos de la iglesia, o del pastor, o de los líderes. Tal vez así que de pronto la encontraron con alguien que no era su marido. Y creo que los encontraron con las manos en la masa, Yo no sé qué hacían los religiosos en ese lugar. Yo no sé qué hacían estos hombres ahí. Pero dice que la hallaron en el acto mismo del adulterio. Y cuando se habla del acto mismo del adulterio, se habla del coito, literalmente. Estaban teniendo relaciones sexuales. No podían acusar a esta mujer si la mujer solamente estaba platicando con la persona. ¿Usted puede acusar a alguien que está solo teniendo una plática de adulterio? Pues no. Cuando Jesús viene, Él enseña algo más allá de esto. Porque Jesús decía, la ley dice que si tú estás con una mujer que no es tu esposa, ya estás en adulterio. Pero yo les digo, algo más pesado que eso. Cualquiera que mira, Hijo de Dios Padre, sea. Ay, ay, ay. Es lo que Jesús dijo, no sé si. Pero esta mujer estaba cegada ante los hombres. Pero también estaba cegada ante las consecuencias que le darían.
Si ella hubiera estado atenta, con los ojos abiertos, si ella no hubiera estado cegada, ella hubiera pensado en las consecuencias que vendrían. Pero estaba jugando al gato y al ratón. Estaba jugando con el pecado. Y de pronto se ve en esta situación. Descubierta, llevada, juzgada, sentenciada, y ella muy probablemente ya se visualizaba muerta. Pero ahora bien, una mujer detrás del pecado. Primero vimos, hermanos, el pecado detrás de la mujer. Pero ahora invertimos esto. Una mujer detrás del pecado. Para los religiosos de Israel no importaba nada más que señalar el pecado, el juicio y la sentencia declaratoria que condenaría a aquella mujer a morir lapidada. Para estos religiosos era simplemente una mujer culpable de pecado y tenía que morir. Punto final. Sin embargo, para Jesús la situación significaba algo más que solo un juicio y una sentencia. Es que detrás de la apariencia del pecado de aquella mujer había una vida vacía y oscura. En ese momento aquella mujer adúltera no solo era presa de la vergüenza. Imagínese usted ese momento, ese episodio, lo que estaba pasando en ese instante con ella. La vergüenza, híjole, me hallaron, me encontraron. Yo creo que los religiosos ni siquiera le dieron tiempo de vestirse, yo no lo sé. Tal vez mientras la llevaban, ella se iba cubriendo, no lo sé. Lo cierto es que estar desnudos frente a la gente, pues es un acto de vergüenza, ¿no? ¿A poco no nos da pena que nos vean? Algunos son sin vergüenza. Pero el estar desnudos, hermanos, siempre es un acto de vergüenza. Ella estaba pasando por un mal momento. No solamente era presa de la vergüenza, era presa del miedo y del terror, porque estaba al borde de la muerte. No solamente era que estaba ahí, en el piso, con el rostro caído, probablemente también estaba temblando esa mujer. Ella sabía en cualquier momento le van a empezar a arrojar las piedras. Voy a morir. Probablemente ella levantaba la mirada, yo no lo sé, yo estoy imaginando eso. Pero probablemente ella levantaba un poco la mirada y entre los que estaban ahí a su alrededor, ella buscaba a su esposo. Probablemente ya no lo sé. Jesús también sabía que aquella mujer era presa, no solamente de la vergüenza, del miedo y del terror, también era presa del sufrimiento, del descuido y del abandono de un esposo. ¿Está escuchando? Nunca sufriremos la traición en nuestra relación si nos disponemos a cuidar el uno del otro. ¡Ah! Traicionera, lángara, sucia, impía, corazón de ramera. ¿Y qué le llevó a ella? ¿Qué la obligó a hacer eso? Ninguna mujer va a traicionar a alguien que la ama. ¿No es así? Jesús sabía eso. Jesús también sabía que aquella mujer era presa y esclava de sus pasiones. Jesús también sabía que aquella mujer era presa de las etiquetas, de los señalamientos y de los rechazos por parte de aquellos que se suponía debían estar ahí para levantarla. Imagínense, ya era la sucia del pueblo, la pecadora, la buscahombres, la seductora.
la Jezabel. Ya la habían identificado. Todo el mundo la señalaba. Oye, ¿qué está pasando? Imagínense ustedes a la multitud y los curiosos que nunca faltan. Nunca faltan los curiosos. Ven bola y luego, ¿qué pasó? A ver, den chance. ¿Verdad? Imagínense los curiosos llegaban. ¿Qué está pasando? ¿Qué está esa mujer ahí tirada en el piso? ¿Y por qué trae piedras? Es que dice que aquí a la vuelta la hallaron. Estaban escondidos los ingratos. Nomás se veía cómo se meneaban las cortinas. Ya saben, no faltan aquellos que lo ponen en el añade. ¿Cómo que es? Oye, ven, ¿es no una esposa de fulanito tal? Ven a bien. Ay, sí, sí. Qué bárbara, sin vergüenza, sucia. Le aseguro algo, aquella mujer era presa también de la infelicidad. ¿Usted cree que esa mujer era feliz? No. Nadie puede ser verdaderamente feliz fuera de la voluntad de Dios. A veces el diablo nos dirá que podemos ser felices fuera de la voluntad de Dios. Le voy a decir, no es cierto. Nadie puede ser feliz fuera de la voluntad de Dios. Pero hay algo más. Jesús también sabía que aquella mujer era presa de vivir bajo una condena eterna. La apedreamos, se muere y ahí acaba todo. Pero el Señor dice, no. La apedrea, se muere y se va a la condena eterna. Y Jesús no había venido para eso. Él había venido para dar vida y vida eterna. Pero ahora hay algo más. Los ciegos religiosos. Aquella mujer, dijimos, estaba cegada. ¿Por qué? Por el pecado. Pero ahora estos que decían que veían, pues no veían nada. Porque estos también estaban ciegos. Y estaban cegados por la religión. Pues viendo, no veían. En Lucas 6:37 al 39 Jesús dijo: un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán. Los religiosos acusaban, juzgaban y condenaban el pecado de esta mujer adúltera, pero ellos estaban en la misma situación que ella, porque también ellos eran culpables de pecado. Cuando Jesús les dijo, bueno, ¿la quieren matar? El que sea libre de pecado aviente la primera piedra. ¿Quién aventó la piedra, hermanos? ¿Por qué? Porque de antemano ellos sabían que también estaban mal delante de los ojos de Dios. En Mateo 7:3 al 4 Jesús dijo que para poder sacar la paja del ojo de tu hermano, primero debes sacar la viga que está en el tuyo. Apedréenla, mátenla. Ah, sí. ¿Y tú cómo andas? Tú has de ser muy bueno. Tú has de ser perfecto. Tú no te equivocas. Tú no tienes fallas. La religión había hecho el corazón de estos hombres duros. La práctica de la ley de Dios en sus vidas era solo algo superficial. Porque le voy a decir una cosa, a estos se les había olvidado que antes de que llegara el Señor al mandamiento de no adulterarás, el Señor ya había dicho dos mandamientos mayores a este: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ah, pero esto ya se les había olvidado eso. Ellos solamente veían el mandamiento número 8: mátenla por adulterio. Pero por otro lado, el Señor decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 9:12 al 13, el Señor dijo: deben saber esto, el Señor demanda de ustedes misericordia y no sacrificios. Estos hombres tenían la ley grabada en las tablas físicas de piedra, mas no
grabadas en la tabla de su corazón. Para estos hombres practicar el juicio y la condena basada en la ley mosaica era más importante que la práctica del perdón, el amor, la misericordia y la compasión. Entonces estos también estaban cegados. La mujer estaba cegada por el pecado y estos estaban cegados por la religión. Hay dos cosas que traen ceguera a la humanidad. Hay dos cosas que mantienen a las personas cegadas o en tinieblas, hablando espiritualmente, y son el pecado y la religión. Y algunos tenemos pecado y somos religiosos. Además tenemos los dos males. Padecemos de las dos enfermedades. Somos pecadores y además somos religiosos. Váyanos para señalar el mal en el prójimo. Váyanos para apuntar. Váyanos para apedrear. Ya estamos listos, siempre venimos al culto con la piedra en la mano. Y algunos en este preciso momento están repartiendo a derecha y a siniestra. ¿Verdad? El pastor. Ya sé a quién está hablando el pastor. Y le cae a usted directamente la piedra, pero se agacha para que pase de frente. ¿Verdad? Jesús lo sabía. Por obvias razones, ninguna de todas las personas que protagonizan esta historia vivía en la luz de Jesús. Entonces, fíjese nada más. Cegada por el pecado y cegados por la religión. Seguido de esto, Jesús dice entonces: a ver, ciegos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Para ti que estás cegada por el pecado, y para ustedes que están pidiendo que esta mujer sea juzgada y declarada culpable y que sea apedreada, para ustedes yo les digo esto: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando Jesús se refirió al mundo, se refiere, número uno, a este sistema de cosas creadas por el hombre. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Usted cree eso? Todo en este mundo está bajo la maldición del maligno. Poder e influencia. Y además Él es quien opera detrás de la religión. Él es quien opera detrás de los gobiernos. Él es quien opera detrás de las sociedades. Ay, es que mira cómo está decaída la sociedad, hermanos, es natural. El mundo entero está bajo el maligno. Ay, pero ¿por qué hay tantas religiones falsas y tantos falsos maestros? Porque el mundo entero está bajo el maligno, hermanos. Ay, es que ¿por qué los gobiernos roban mucho? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y las guerras? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, cuando Él dijo mundo, se refería al sistema de cosas. Nada en este mundo va a ir bien si el mundo no viene a la luz de Cristo. Los gobiernos no cambiarán si no vienen a la luz de Cristo. Las sociedades no van a cambiar si no vienen a la luz de Cristo. Y por lo que vemos, la gente no quiere la luz. La gente ama más las tinieblas que la luz. Eso lo dijo Juan en el capítulo 1 del Evangelio. La gente amó más las tinieblas. La gente no quiere vivir en luz. La gente quiere vivir en oscuridad. Pero también cuando Jesús se refirió al mundo, se refirió a la humanidad. Efesios 2:1 y 2 dice que las personas sin Cristo están muertas en delitos y pecados y que en ellos opera el espíritu de desobediencia. ¿Sabe? De esas tinieblas cubren la conciencia y la vista de los hombres, que viendo no ven y oyendo no oyen. Están atados con cadenas de pecado y maldad, en prisiones de oscuridad, en profundos calabozos fríos, donde ni el más nítido rayo de luz puede alumbrarles. Esclavos y prisioneros de sus actos, atormentados por el recuerdo de sus conciencias, ciegos, tropiezan y tropiezan, caen y caen.
herederos del abismo, sentenciados a una cadena perpetua de interminables tormentos. Oscuridad de su vida, sin fin, sin esperanza, sin fe, perdón, sin esperanza y sin Dios. Pero después dijo, o antes de decir Jesús, yo soy la luz del mundo, él dijo esto: yo soy la luz. ¿Cuántos creen que Jesús es la luz? Amén. Jesús es la luz. Ahora, en términos físicos, la luz es una energía visible capaz de producir iluminación, calor, vida. Esta existe de forma natural o artificial. ¿Cuál podría ser una luz natural, hermano? El sol. ¿Cuál podría ser una luz artificial? Las bombillas, exactamente. Así saben de física. Ahora, quiero que vaya al Evangelio de Juan, por favor. Ya estoy terminando, ¿eh? Ya estamos llegando casi al fin de este sermón. En términos espirituales, Jesús habló metafóricamente de sí mismo y dijo: yo soy la luz del mundo. Quiero que vea lo que escribe Juan en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A propósito, en Génesis 1, cuando las tinieblas señoreaban sobre todo, Él dijo: hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo luz. Pero seguimos leyendo. La luz en las tinieblas resplandece. Perdón, verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, gracias hermano, resplandece. Y las tinieblas que no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios, hermanos. Las tinieblas y la oscuridad no puede prevalecer ante la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús es la luz que alumbra a los hombres. Yo no sé si en esta mañana alguno entre nosotros está viviendo en tinieblas, en oscuridad. La solución es Jesús. Pero ahora, ¿qué simboliza la luz en la Biblia? Cuando la Biblia habla de la luz, ¿a qué se refiere? Bueno, Juan 8:12 nos dice que la luz hace referencia al Señor Jesús, porque Él es la luz del mundo. ¿Amén? La luz de Jesús es inagotable. Él es la fuente de la luz. Él siempre brillará perpetuamente. Él es el lucero de la mañana. Su luz nunca se apagará. De hecho, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, cuando habla del cielo o de la santa ciudad, dice que ahí no hay necesidad de luz eléctrica, porque la misma presencia del Señor ilumina a todos los que están en ese lugar. Pero también cuando la Biblia habla de la luz, se refiere a la verdad. Primera de Juan 1:5. Quiero que vayan por favor rapidito. Primera de Juan 1. La verdad es la luz. Amén. ¿Usted está en luz, hermano? ¿Usted está en luz? Amén. Entonces usted está en la verdad. Y la pregunta es, ¿quién es la verdad? Cristo. Si usted está en Cristo, está en la verdad. Y si está en la verdad, usted anda en luz. Amén. A propósito, el Hijo de Dios ama la luz.
desea estar en luz. Un verdadero hijo de Dios nunca va a querer andar en tinieblas. Primera de Juan 1:5. Dice ahí la escritura: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. También, algo más, es que cuando la Biblia habla de la luz se refiere a la palabra de Dios. Salmo 119, 105, algunos lo saben de memoria. Lámpara es y lumbrera. La palabra de Dios es luz, hermanos. Amén. En esta mañana andamos en luz, estamos en luz. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Dios. Los que no creen en la palabra de Dios andan en tinieblas. Vea usted cómo la gente que anda en tinieblas no ama la palabra de Dios. No ama la palabra y no aguantas, no soporta escuchar la palabra de Dios. Ay, se pasó el chanclas los toman en ese momento. Se enojan, ¿verdad? Porque alguien que anda en tinieblas no aguanta la luz de la palabra de Dios. El evangelio de nuestra salvación, esa es la luz de Dios. Algo más, cuando la Biblia habla de luz, se refiere a la comunión con Dios. Versos 6 y 7, primera de Juan: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le pregunto algo. Una pregunta. ¿Con quién le gusta pasar mayor tiempo de esparcimiento y de compañerismo? ¿Con los hijos de Dios o con los del mundo? Porque eso define si usted anda en la luz. Yo no sé por qué, pero con los hermanos no. Ah, pero bien que conecta y hace clic con los mundanos. Allá sí. Allá sí. No, es que yo me siento como pez en el agua cuando estoy con mis camaradas. Y cuando voy a la iglesia, no hablo, no saludo, traigo la cara enojada. Así soy yo. Anda en tinieblas. Arrepiéntase y venga la luz. Queridos hermanos, el que anda en luz quiere estar aquí. Amén. Andamos en luz. Nuestro deseo es estar en la casa de Dios. El que anda en tinieblas no ama estar aquí. Pero bueno, ¿sabe algo más? Ya casi estoy terminando. Porque hay algo más todavía interesantísimo que necesito decir. Ya casi estoy terminando. Pero cuando la Biblia habla de la luz, también se refiere a las buenas obras del creyente. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:16: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros estamos aquí para alumbrar. La luz de Cristo nos ha alumbrado a nosotros, y ahora es nuestro deber brillar y alumbrar para que otros vengan de las tinieblas a su luz admirable. Jesús es la luz que desea alumbrar la vida de los hombres, aquellos que viven bajo las tinieblas del pecado y de la religión. ¿Qué significa vivir en tinieblas? Significa vivir en pecado, significa vivir sin Dios, significa vivir bajo la religión. Hay personas que tienen religión pero no tienen fe en Dios. Hay personas religiosas, son fieles a sus creencias, a sus dogmas, a sus preceptos, pero no pueden creer en la salvación que ofrece Cristo Jesús. Es triste, hermano, pero a veces algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir el Evangelio con personas que están a punto de morir. Están agonizantes en su cama, su lecho de muerte. Y usted viene y les comparte el Evangelio. Crean en Jesús. No. Eso no fue lo que me enseñaron mis abuelos. Eso no fue lo que me enseñaron mis padres. Yo soy católico. Y católicos mueren. La religión ciega. El pecado ciega. Vivir en las tinieblas es vivir sin salvación. ¿Recuerdan ese canto de Rubén Sotelo? Fue algo así como está en un abismo mundo.
Y unos segundos después, sobre las nubes vola. El canto es una letra hermosa porque nos dice que estuvimos así, sin Cristo, en ese pozo profundo. Pero cuando Cristo vino y inundó nuestras vidas, termino con esto. Este es un término hebreo. ¿Alguna vez alguien había leído esto en algún lugar? ¿No? El Ruach Kodesh. ¿Qué es el Ruach Kodesh para los judíos? Para los judíos el Ruach Kodesh es el Espíritu Santo. Ellos representan al Espíritu Santo de esta manera. El Espíritu de Dios es una luz que brilla en nuestro corazón. Y en la medida en la que nosotros nos acercamos a Jesús en esa comunión, esa luz en nuestro interior va de menos a más. Va creciendo la luz. Y esa luz en la medida que crece alumbra. Por eso dijo Jesús, no se enciende una luz y se esconde, sino que se enciende una luz y se pone encima para alumbrar a todos. Nosotros, hermanos, hemos sido alumbrados por el Señor Jesús. Amén. Y la luz de Cristo mora en nuestro corazón. Amén. El Ruach Kodesh, Kadosh, Santo, Ruach, el Espíritu de Dios, mora en nuestro interior. Amén. La luz de Cristo mora. Está en nosotros. Amén. Y es nuestro deber hacer crecer esa luz, alimentarla, la fuerza, el poder de Dios, la presencia de Dios en nosotros, para poder alumbrar este mundo. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Él dijo, yo puedo traer de las tinieblas y de la oscuridad a cualquier hombre. Alumbrar su camino, sus senderos, su vida, sus pensamientos. Pero lo voy a hacer a través de mis hijos. Amén. Amén. Lo voy a hacer a través de mi pueblo. Yo soy la luz del mundo. Y en muchas partes de este mundo en tinieblas voy a poner luces para que brillen. Para que el mundo que vive en tinieblas y en oscuridad pueda ver mi luz. Amén. Amén. El salmista dijo, en la luz de otros veremos tu luz. Quiero hacer una pregunta, ya terminé. ¿Realmente somos luz? Somos luz porque el Señor nos ha llamado a ser luz. Pero probablemente hay algo que está pasando en su vida que no puede brillar así con esa intensidad como Dios quiere. ¿Por qué no arreglamos cuenta de esta manera? Tal vez a algunos le falta un poquito de aceite, un aceitadito. Probablemente. ¿Sabe? Algo que quizá está apagando esa luz. Son los vientos de las pruebas, de las dificultades. Antes de irnos a casa, ¿por qué no hablamos con el Señor? Le voy a pedir que ponga la música, hermano. Vamos a tomar un tiempo de oración.